Gracias. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los que estamos en esta mañana. Nos hemos gozado durante la alabanza, ¿verdad? Es el momento de entrar al consejo de la palabra del Señor. Qué bueno por cada uno de los que estamos en esta mañana. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Amén. Libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. Amén. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. Lo repetimos una vez más. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra, Señor, que nos das esta mañana. Gracias por los amigos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Gracias por cada persona que nos hemos congregado esta mañana para recibir el consejo de tu palabra. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos que nos miran, Señor, a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios esta mañana por la vida de nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Que nos hace el favor de subir los videos al YouTube, y nuestro hermano Choco, que esta mañana nos transmite para el Facebook, ¿verdad? Para muchas personas, el Dios del Antiguo Testamento es uno totalmente diferente a el Dios que conocimos. Es Jesús, el fundador del cristianismo. El solo hecho de expulsar a los cananeos de la tierra prometida le parece al mundo un hecho totalmente injusto. Al mundo le parece injusta esta acción. Acabo de leer este pasaje, y cuando leemos nosotros Deuteronomio capítulo 20, ¿verdad? Solamente voy a tomar el versículo 17, dice: exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Uno lee estos pasajes y en nuestra cultura esto suena como algo cruel, ¿verdad? De repente nosotros nos traen imágenes los terroristas de los niños que están siendo, el problema en medio del conflicto entre Israel y los palestinos. Y no pensamos, ¿verdad?, que detrás de esa gente, de esos niños inocentes, hay gente mala también. Lo mismo pasa en estas situaciones, ¿verdad?, que nosotros miramos solamente desde afuera y no podemos entender. Por eso yo el tema que voy a usar esta mañana es naciones malvadas. Ese es el tema que estoy usando esta mañana. A través de la historia, los que hemos leído la Biblia nos enseña lo malvados que llegaron a ser aquellas naciones. Nos preguntamos por qué Dios hace un juicio tan severo, pero no nos preguntamos, ¿verdad?, lo malvadas que eran estas naciones. Los historiadores bíblicos están convencidos que los moradores de estas tierras estaban tan habituados a la inmoralidad sexual que eran practicantes de todo tipo de perversidades. Las peores perversidades que usted se pueda imaginar: zoofilia, bestialismo,
pedofilia, todo lo que usted se puede imaginar, todo lo que en su mente pueda caber de perversidades, las practicaban aquellos moradores de estas tierras. Y déjeme decirle que la religión que ellos profesaban, la religión que profesaban los cananeos, era de las más crueles y sanguinarias que hayan existido a través de todos los tiempos, porque los cananeos con estas prácticas ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Henry Halley, en su compendio de la Biblia, dice que los arqueólogos modernos encontraron una enorme cantidad de urnas con restos humanos de niños que fueron sacrificados a Baal. El recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos que habían sido sacrificados. Usted y yo ahora lo leemos en la historia, pero no podemos imaginar cómo aquellos padres tenían tal bestialismo que cortaban la yugular de los niños y los sacrificaban. Esto tal vez le da a usted una idea de las cosas que pasaban en la tierra cananea. Una vez escuché a un conductor de televisión, no recuerdo si era Amador Narcia, un periodista muy conocido. Dijo que él fue al Oriente Medio a cubrir una nota, y estando por allá le tocó ver una ejecución, porque le preguntaban los que lo entrevistaban cuál era la experiencia más dura que se había traído del Oriente, y decía, es que una cosa que nosotros no vemos acá, me tocó ver una ejecución, cómo ejecutaban en una plaza los árabes, cómo ejecutaban a un delincuente, y vi cómo le cortaron la cabeza, impresionante, porque la gente dijo, la gente no es como aquí, la gente va a las ejecuciones y toda la gente está allí alrededor del que va a ser ejecutado, y es terrible, dijo, porque hay adultos, hay viejitos y hay niños. Es como un deleite para ellos ver eso, dijo, porque le mocharon la cabeza y los papás llevaban a los niños de 5, de 6 años, de 4 años, para que tocaran el cuerpo, tocaran la sangre. Ahora, cuando yo estaba viendo ese reportaje, me recordé lo que Dios decía de los árabes, que eran gente de rostro fiero. Esa era la promesa con la que Dios levantó al pueblo árabe, gente de rostro fiero. Y si no, vea quienes tumbaron las Torres Gemelas. Son gente suicida, no les importa morirse. Entonces, cuando uno mira las prácticas de los cananeos y de toda aquella gente, nos damos cuenta que eran gente sanguinaria, que ofrecían a sus hijos en sacrificio. Una especie de Sodoma y Gomorra que aterró hasta los arqueólogos modernos, a tal grado que dicen que el encargado de la expedición arqueológica llegó a decir, ¿por qué Dios dejó vivir tantos años a esta gente sanguinaria? ¿Por qué Dios permitió tanto tiempo que estos pueblos vivieran? ¿Por qué no los destruyó cuando comenzaron a formarse? Qué tremenda expresión de un arqueólogo pagano, un arqueólogo que no conoce a Dios, pero que el simple hecho de ver todos los cementerios de niños sacrificados lo aterró. En Génesis capítulo 15, versículo 16, nosotros leemos la promesa que Dios le hace al patriarca Abraham. Y oiga lo que le dice: en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Después de que Dios hace caer a Abraham en un sueño profundo, Dios le revela los sufrimientos que iban a pasar sus descendientes. En esa ocasión que Dios hace un pacto con Abraham, lo hace caer en un sueño profundo. Y cuando Abraham está sumido en el sueño, Dios le revela lo que va a pasar con su descendencia, que van a ser cautivos en Egipto, que 400 años iban a estar cautivos ahí en Egipto. El patriarca Abraham vio lo que iba a pasar con sus nietos.
Ahora, nosotros entendemos que Abraham era un hombre de fe. ¿Entiendes? Y Abraham en ningún momento dijo, no, si es así mejor no me des hijos. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos dicho, no, yo no quiero ver a mi nieto sufrir así. Si los padres de hoy dicen que no quiero ver a mi nieto sufrir. Pero Abraham era un hombre de fe. Dios sabía con quién estaba tratando. Dios sabía. Alguna ocasión que yo tuve una experiencia sobrenatural, yo le pregunté al Señor, le hice una pregunta y le dije al Señor, Señor, ¿cuándo me voy a morir y de qué me voy a morir? Y no me respondió. Y le volví a preguntar, ¿cuándo me voy a morir y de qué me voy a morir? Estoy hablando de una experiencia que tuve hace mucho tiempo, porque a veces la gente piensa que Dios habla cada rato. Y yo siempre le digo, con voz audible, Dios no habla a cada rato. Nos habla al corazón, nos habla por su palabra, nos habla por la creación, nos habla por tantas cosas. Pero la voz audible de Dios no la escuchamos a cada rato. Denle un aplauso al Señor. Yo le preguntaba al Señor en esta experiencia que tuve, le dije, Señor, ¿cuándo me voy a morir? Y no me respondía. Y le dije, ¿crees que tengo miedo? Y me dijo, todos tienen miedo. Todos tienen miedo. Ahora yo entiendo que fue sabio Dios al no contestarme, porque de repente nosotros no admiramos, no nos damos cuenta la sabiduría que tiene nuestro Dios, pero Abraham le quiso revelar lo que iba a pasar con su descendencia, lo que iba a pasar con sus nietos. Imagínate si Abraham fuera de esos predicadores actuales que tenemos hoy en día, que dice, yo cancelo toda maldición. Amén. No le va a llegar a mi nieto, ya está cancelado, lo decreto, dice. No, la voluntad de Dios prevalece. Amén. Le guste a los predicadores o no les guste, la voluntad de Dios se hace en el cielo como en la tierra. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Déjame decirle, hermano, que Dios le anexa algo a Abraham en la información. Le dice que con el tiempo volverían a la tierra prometida, su descendencia. Los planes de Dios son perfectos. Él le dice, con el tiempo tus descendientes vendrán a la tierra prometida. Y digo que los planes de Dios son perfectos porque mientras Dios prepara al pueblo, prepara a su pueblo, ¿verdad? Mientras lo capacita, mientras lo entrena, porque el sufrimiento es un entrenamiento. Los seres humanos que hemos sufrido, sabemos que ahí hemos aprendido cosas valiosas. Es el sufrimiento el que nos forma, el que forma carácter en nosotros. Y mientras Israel está cautivo, déjeme decirle, Dios está dándole tiempo al pecador para que se arrepienta. Él es el dueño de todo cuanto existe. Él le prometió a Abraham la tierra prometida. Él le dijo, yo te voy a dar la tierra de Canaán. Te la voy a dar. Entonces, si Dios le dice, yo te la voy a dar, ¿verdad? Es una promesa que Dios le ha hecho. Hermano Abraham, no platiquen, hijos. No platiquen. Entonces nos damos cuenta que las promesas de Dios son reales. Dios lo que te promete te lo cumple. Dale un aplauso al Señor. Él le dijo, Abraham, yo te daré la tierra prometida a ti, a tu descendencia, pero mientras voy a tratar con los cananeos, voy a tratar con los amorreos, porque todavía estoy dando tiempo, todavía su maldad no ha subido al límite, no ha llegado al límite todavía. Esto quizás a usted le abra un poquito la mente, ¿verdad? Porque fueron 400 años que Dios esperó pacientemente antes de dar la orden de acabar hasta con los bebés de pecho. Antes de dar una orden tan determinante, tan tajante, Dios esperó 400 años. 120 años esperó antes de mandar el diluvio. Noé predicó, Noé proclamó el evangelio y Dios esperó, porque la paciencia de Dios no tiene límites, el amor de Dios no tiene límites por la humanidad y espera que el hombre se arrepienta. Dios siempre ha tenido ese tiempo. Santo. Hoy estamos predicando, hoy estamos proclamando el evangelio y la gente dice, oh,
¿Cuándo va a venir Cristo? En la venida de Cristo no es tardanza. Dios quiere que nos arrepientamos. Salud, hermano. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora después, nosotros nos damos cuenta que después de esos 400 años, miren cómo dice la traducción lenguaje actual, al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los voy a expulsar. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos queda duda, no nos queda duda. Fueron 400 años de tiempo que Dios le dio. Muchos pecadores, le voy a decir una cosa, igual que los cananeos, han conocido la misericordia de Dios, la paciencia que Dios tiene. Y aún siendo personas mentirosas, aún siendo personas injustas, aún siendo personas problemáticas, ladrones, delincuentes, envidiosos, embusteros, aún teniendo tantos defectos en su vida, Dios ha aplazado el juicio y no les ha caído la mano de Dios. Y muchas veces este tipo de personas, lejos de reconocer que Dios ha sido bueno con ellos, buscan justificar sus malos pasos, buscan justificar sus maldades, argumentando que ellos están bendecidos porque son buenos, sin darse cuenta que al igual que los condenados de Estados Unidos, tal vez están probando la última cena, porque un condenado en Estados Unidos que va para la silla eléctrica, antes de llevarlo a la silla eléctrica, le preparan la mejor cena, le dan los mejores postres, las mejores viandas. Ha habido condenados que piden cenas orientales y se las traen, porque es la última cena que van a probar esa noche. Hay gente que está en la mira de Dios, que está en el dedo de Dios, y le voy a decir una cosa, pero Dios les ha dado tiempo. Dale un aplauso al Señor. Aún no ha llegado al colmo su maldad, o como la traducción de la nueva Biblia, de la Biblia viva, dice: en ese momento será tanta la maldad que los amorreos que viven aquí, que tendré que castigarlos. En ese tiempo, dijo Dios, será tanta la maldad, o como dijera Asaf en el Salmo 73:18, Dios los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. O como dice la Reina Valera contemporánea: pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. El pecador que peca y peca, lo que está haciendo es colmar la copa de la paciencia de Dios. Oiga, preste atención a lo que dice Malaquías 2:17. Présteme atención. El profeta dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos. Y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Así dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de la justicia? ¡Qué tremenda expresión de Malaquías! No solamente lo ha cansado el pecador, no solamente lo cansa el que peca, sino que dice Malaquías, también los que en lugar de decir tarde o temprano le va a caer el dedo de Dios. Amigo, prepárate, porque te viene el dedo de Dios. Ya estás en un lugar donde te vas a caer pronto. Por eso Asaf dijo: yo era como una bestia que no entendía, porque así reaccionamos nosotros cuando miramos las injusticias del mundo. Hay gente que se está quejando y dice, yo he oído gente que dice: no, hermano, yo mejor quiero ser mala porque yo veo que a los malos les va bien. Mire, le voy a decir una cosa: no hay malo que pueda probar de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Yo no quiero pecar. Asaf dijo: con toda la maldad que vi en el mundo, no caí a ser como ellos, no llegué a ser como ellos, porque entendí que la misericordia
misericordia de Dios es mejor que la vida. Dale un aplauso al Señor. Deja de quejarte. Deja de decir, no es malo, es que a los malos les va bien. Porque estás dudando de la palabra de Dios. Ninguno que duda es apto para el reino de los cielos. Cuando la gente duda, cuando la gente dice, no, es que yo creí que Dios era bueno. No, es bueno, Señor. Amén, amén. Es bueno y lo entiendo y lo proclamo. Recuerdo la anécdota de aquel rey que siempre se quejaba y siempre decía, no, es que Dios es malo. Y el hombre que andaba con él, el hombre que era su ayudante, el encargado de las administraciones del rey, le decía siempre al rey, no, señor rey, Dios es bueno. Perdóneme, pero Dios es bueno. Amén. Y el rey decía, si fuera bueno tuviera esto. No, Dios es bueno. Y siempre le contradecía y el rey decía, Dios no existe, Dios no es bueno. Y el administrador decía, Dios es bueno. Amén, amén. Y un día salieron de cacería y allá donde andaban cazando, el rey tuvo tan mala fortuna que un animal le mordió el dedo y se lo cortó. Y entonces, sangrando, le dice al administrador, ahora dices que Dios es bueno, mira mi dedo, lo perdí. Y el administrador le dice, Señor, Dios es bueno, algún propósito tiene. No, tú estás mal, dijo, tú estás mal. Y furioso llamó a los guardias, dijo, métanlo a la cárcel. Señor, Dios tiene algún propósito, métanlo a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. Pasados los días, aquel rey salió de cacería cuando sanó su dedo y andando allá en el monte, en la selva, lo agarraron una tribu de caníbales. Cuando se lo iban a comer, ya lo tenían preparado en la paila para comerlo. Y el jefe de los caníbales se quedó viendo, dijo, no sirve para comer este. Le falta un dedo. Y como está defectuoso, no sirve. Mándenlo otra vez. Y se fue a su casa. El rey entendió lo que el administrador le decía. Cuando llegó con el administrador, dijo, sáquenlo, este hombre tenía razón. Dios es bueno, algún propósito bueno tenía. Y se le queda viendo al administrador, le dice, oye amigo, pero yo tengo una duda, dijo. Si Dios es bueno, ¿tú qué hacías en la cárcel? Dijo, solamente aclárame eso, dijo, señor, sencillo. Si yo hubiese estado fuera, usted me hubiera llevado de cacería otra vez. Y a mí sí me hubieran comido. A mí no me falta un dedo. Dale una aplauso. Ahora, de que Dios es bueno, es bueno. Dale un aplauso más fuerte. Tenga cuidado con las palabras que dice, porque nosotros también ofendemos a Dios. Los creyentes también pecamos, hermano, cuando perdemos la paciencia con los pecadores. Muchas veces nos ha pasado que los pecadores nos sacan de quicio, como a los apóstoles cuando el Señor los envió a hacer preparativos con los samaritanos. Está en Lucas 9, 54. Dice que los apóstoles fueron a hacer preparativos, ¿verdad? El Señor los mandó adelante. Y ahí los samaritanos no los quisieron recibir. Y entonces los apóstoles vinieron con Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego y los consuma a estos pecadores? Y el Señor le dice, espérense, ustedes no saben de qué espíritu están hechos. ¿Cuántas veces nosotros? No, es que no me pagó, hermano, le va a caer la mano de Dios. Se aguantó 400 años a los cananeos. Nosotros a veces nos desesperamos. Pero Dios nos enseña con sus acciones que tenemos que tener paciencia con los pecadores. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Ahora, si bien es cierto que debemos ser pacientes con los pecadores, hay que tener cuidado de no convertirnos en cómplices o aliados de ellos. Levítico 20:23 dice, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo lo detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 6:14 dice, ustedes no son iguales
a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Ese fue el gran pecado de Salomón, juntarse con mujeres pecadoras. Cuando usted tiene amigos, ¿verdad?, personas que no temen a Dios, usted se le pega lo que ellos tienen. Al rato usted ya anda hablando groserías como ellos. Hay cristianos aquí que no se dan cuenta si están dentro de la iglesia o están platicando con el borracho. Porque lo mismo que hablaron con el borracho, lo vienen a hablar aquí. Un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque si Dios quería separar al pueblo, era para preservarlo. Era para que el pueblo entendiera que no somos iguales. Nosotros no nos podemos recrear en la injusticia. Cuando nosotros miramos que los pecadores se burlan de la injusticia y de las cosas malas, nosotros no podemos aplaudir eso. Y eso nos hace totalmente diferentes. Mire, un cristiano con un pagano, el pagano ve que alguien se cae y se burla, y el cristiano tiene que quedarse callado, pero como no se ríe, al pagano le disgusta. ¿Puede decirme usted que somos iguales? Porque somos diferentes. Dale un aplauso al Señor. Dios nos ha hecho diferentes. No podemos gozarnos en las cosas malas. Israel iba a hacer el trabajo de expulsarlos, pero Israel no iba a estar solo. Vaya conmigo a Éxodo 23. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 23. Y miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que Israel no iba a estar solo en este proceso de expulsar a los cananeos. Amén. ¿Lo tiene? Versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Oiga, cuando yo oía al Señor cantar que las avispas, por ahí hay un canto que alguien canta. Yo no recuerdo cómo se llama este señor, Juan Luis Guerra, que canta que te pican las avispas, y yo dije, no es bíblico. Pero cuando uno lee la palabra, se encuentra que sí es bíblico. Por ahí mi cuñado decía, cuñado, yo antes oía en la iglesia que cantaban, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán. Y yo decía, eso no está en la Biblia, como aplaudir un árbol. Pues, el sentido poético. Dice, hasta que leyendo Isaías me encontré que sí es Biblia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios prometió aterrorizar a sus enemigos con fenómenos sobrenaturales o con medios inexplicables. Josué 24:12 dice que 2 reyes amorreos fueron expulsados de la tierra por estos tábanos que les picaban, sin que Israel usara el arco o la flecha. En este pasaje Dios también le dice que sacará a sus enemigos, pero poco a poco, porque Dios sabía que eso no era lo mejor ni para la tierra ni para ellos. Las cosas que Dios hace, las hace con propósito. Dijo, no, yo no lo voy a sacar rápido. Fíjense, lo voy a ir expulsando poco a poco. Sí, la expresión de Dios. Para que ustedes se fortalezcan en fe. Para que ustedes crezcan en fe. Y para que ustedes se preparen para la bendición que viene. A veces nos desesperamos. No sabemos qué está haciendo Dios. Pero Él está trabajando. Amén. Miren lo que dice. Para que les cuiden la tierra. Porque le voy a decir una cosa. Deje usted una casa abandonada y yo me dice si no encuentra alimañas, tarántulas. ¿Y qué le dice Dios? Déjalos ahí, vamos a sacarlos por poquitas. Me gustó ese pasaje. Dale un aplauso al Señor.
está cuidando el coche. Y estás desesperado, no tengo carro, te lo está cuidando el cananeo. Deja que lo pinte, luego te lo va a dar el Señor. Dale un aplauso al Señor. Cuando tú le crees al Señor, cuando tú confías en el Señor, tú dices, espérame Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que tú me vas a dar ese carro que necesitamos. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Amén. Proverbios 13:22 dice, oiga lo que dice, el hombre bueno deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Aquellos pecadores, sin saberlo, estaban cuidando las tierras que eran de Israel. Ya Dios se las había dado. Digo, pero algunos van a salir rápido y otros van a salir por pocas. Los vamos a ir sacando. ¿Sabe por qué? Para que ustedes vayan entrando y tomando esa tierra. ¿Cuántos cristianos hay aquí que quiere que las cosas sucedan rápido? Bueno, ya, es que yo me desesperé. Y si Dios no me da este año, y me voy de la iglesia. Amén. A veces Dios hace las cosas poco a poco. Y déjenme decirle una cosa más. Lamentablemente, Israel no fue obediente. La tierra que Dios les dio, Israel no supo guardar la obediencia. Oiga lo que sigue diciendo el pasaje. Éxodo 23, amén, versículo 31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de mí. Gloria a Dios, que a veces comparte con nosotros, ¿verdad?, esas bendiciones. Le dice, fíjese de dónde le dice, se extendía desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Esto abarca una porción grande de tierra. El lunes pasado yo platicaba con el hermano Chofo, con Misa, y me decía, en la plática que teníamos, digo, pastor, ¿y es que Israel es chiquito? Dice, es más chiquito que Veracruz. Y esa palabra que él dijo me dejó muchas cosas para reflexionar, para pensar. Por eso estoy predicando esta mañana. Me puse a pensar, digo, bueno, y si Israel es pequeño, ¿a poco Dios le dio algo chiquito a Israel? Y me encontré con este pasaje, que efectivamente la tierra que Dios le dio a Israel era grande. Amén, amén. No era pequeña. Entonces, no estamos mal cuando decimos, Dios te va a dar cosas grandes. Oiga la expresión que le dice el Señor a Israel. ¿Desde dónde le dice? Le dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de mí. Amén. Ahora, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que Israel no fue obediente, ¿verdad? No fue obediente. Esto que el Dios le prometía a Israel abarca una porción de tierra que los israelitas nunca han poseído por completo. Algunos creen que lo más cerca que estuvieron de lograrlo fue durante el reinado de gloria, o la época de gloria, que le llaman la época de oro. ¿Sabe cuál es la época de oro de Israel? Cuando Israel dominó al mundo, en el tiempo de David y Salomón. Israel fue respetado, y algunos expertos creen que en ese tiempo fue cuando Israel pudo conseguir la promesa que Dios les había hecho. Pero aquí hay un principio espiritual que yo le quiero dejar. Dios nos da, pero nosotros debemos de poseerlo. Escuche bien y póngalo en su corazón. Este es el concepto teológico que muchos predicadores les ha costado entender. Efesios 1:3 es el título favorito de los hombres de la prosperidad. Dice, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ponga atención, Dios ya nos bendijo. Dios ya nos lo dio. Dios le dijo a Israel, desde este lugar hasta el Éufrates, todo te doy, hasta el Mediterráneo, todo te lo doy. Todo lo que miras de desierto, te lo doy, es tuyo. Él ya nos bendijo, pero retiene la bendición hasta que nosotros, a través de la fe y la obediencia, podamos apropiarnos de esa bendición. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escúcheme, Dios no es el típico padre consentidor, indulgente y permisivo que derrama los recursos que tiene sobre sus hijos que son irresponsables. ¿Escuchó? ¿Cuánto padre hay que le da un carro del año al chamaco para que lo estrelle? Dios tiene todas las bendiciones para su pueblo, todas. Pero espera que el pueblo alcance la madurez y se haga responsable de lo que Dios le ha ofrecido. La fe produce la obediencia y el temor a Dios. Y cuando el pueblo camina en fe, está listo para tomar las promesas de Dios. Pastor, yo tengo mucha fe, sí se ve. La fe de usted se manifiesta en la obediencia y el temor que usted le tiene a Dios. Cuando usted dice, no, es que yo no puedo hacer eso, y la gente se va a reír de usted. Los amigos del mundo se van a reír cuando lo oigan a usted decir, es que yo no puedo decir un chiste picante, es que yo no puedo hablar esas cosas, porque sabe usted una cosa, porque yo temo a Dios. El mundo se va a reír, pero usted está entrando al nivel de fe que Dios quiere manifestar en usted. Amén. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Es cuando usted está listo para tomar las promesas que Dios le ha hecho a usted. ¿Cuántas promesas tiene usted? Si no han llegado, es porque no hemos alcanzado el nivel de fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo antes no entendía que la fe tiene que ver con la obediencia. Porque la gente que no tiene fe no tiene miedo. La gente que no tiene fe le importa poco hacer cosas. Dice, no, yo me da igual. Amén. Una persona no diezma no tiene temor a Dios. Un aplauso, Señor, no me digas eso. Porque él cree que es más vivo que Dios. Porque ella cree que es más viva que Dios. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, al mundo puede parecerle tonto. Miren la gente que sube ahí en el Face, que critica, que murmura. ¿Quiénes son esos pecadores para criticar? Ni conocen la ley de Dios. ¿Qué van a saber de fe? ¿Qué van a saber de actos de fe? ¿Qué van a saber de confiar en Dios? Pero cuando Dios deposita la bendición sobre alguien, entonces todo el mundo quiere estar ahí. Pero la bendición, hermano, se consigue creyéndole a Dios. Dale un aplauso, Señor. Voy a terminar esta mañana. Por último, para concluir el tema de esta mañana, le diré que la orden de ejecución solo era para aquellas naciones que vivían dentro de las fronteras de la tierra prometida. No era para todas las naciones. Se habla de 7 naciones, Deuteronomio 7, versículo 1 al 2, que juntas todas estas naciones eran mucho más grandes que Israel y con mejor poderío militar. Dios fue determinante al prohibirle hacer alianza con ellos y con sus dioses.
la situación con otras naciones era totalmente diferente. Israel quebró todos los mandamientos de Dios. Le faltó fe a Israel para creer. Le faltó creer las promesas que Dios les había hecho. Ahí en el capítulo 9 de Josué, en otra ocasión lo voy a predicar, ¿verdad? Porque es un pasaje que me gusta mucho. De cómo Josué fue engañado por los gabaonitas. Y lo engañaron. Por eso le dije, el cristiano tiene que creer la palabra de Dios y apropiarse. Si usted ora antes de accionar, hermano, usted está creyéndole a Dios. Yo le digo a las personas, siempre que tú ofrezcas un diezmo, ofréceselo a Dios. Siempre que tú ofrezcas una ofrenda, ofréceselo a Dios. Ahorita que el hermano Beto decía, ¿verdad? Alguien siente darle un abrazo a alguien. A veces no lo hacemos por pena. Yo me recordaba de un testimonio que daba la pastora Yesenia Ten. Un testimonio que daba de una mujer que le habló, una sierva de Dios que le habló, que dice que compró un carro, ¿verdad? Compró un carro y fueron a un retiro de hermanos, varios hermanos, y que cuando ella estaba en el retiro, dice que ella oyó la voz de Dios que le dijo, dale tu carro al siervo de Dios. Y ella dijo, no, Señor, yo no. Y se hacía como que no había oído. El Señor le decía, dale tu carro. Y ella decía, Señor, pero lo acabo de comprar. Y entonces no se lo dio. Y un hermano se para de aquel retiro y dice, hoy, óigame, voy a dar una palabra. El Señor tocó a alguien para bendecir a este siervo. Pero ese alguien que fue tocado no quiso bendecirlo. Y toda la hermana se paró porque ella oyó lo que el hermano estaba diciendo y se quedó oyendo y dijo, hoy Dios me movió a mí a bendecir a este siervo. Y le voy a decir algo, dijo. El carro que Dios había movido que dieran a este siervo vale menos ni la mitad del carro que Dios me movió a darle a este hombre, dijo. Entonces la hermana se paró y dijo, yo soy hermano. A mí me habló el Señor que le bendijera con mi carro. Dijo, sí, te habló, pero el tiempo se te pasó. Y agarró la llave y se la dio al varón. Esta era la bendición del hermano, pero es para ti, hijo. No es cuando usted quiera, es cuando Dios quiere bendecirnos. Si Dios te habló, a veces yo veo hermanos y me da tristeza. Veo hermanos, una vez una hermana se acercó conmigo y me dijo, hermano, mire, yo vendí un carro y aquí traigo el diezmo y yo no sé qué hacer. Y yo de momento así le dije, ¿verdad? Platicando, le dije, hermano, pues délo donde usted quiera darlo. Délo donde usted lo quiera dar. Donde usted sienta hacerlo. Dijo, es que yo ya no voy a aquella iglesia, yo iba a aquella iglesia, pero ya no voy a esa iglesia. Dije, pues délo donde usted sienta darlo. Pero cuando yo estaba orando, el Señor me ministró y me dijo, así no es, hijo. Yo he aprendido esto al oír la voz de Dios. Digo, así no es. Tú ves y dile a la hermana que donde ella se congregaba, ahí tiene que dar ese diezmo. No es donde ella quiera. Dile que es donde ella se estaba congregando. Entonces yo vine con la hermana y le dije, hermana, así me dijo el Señor. Si usted salió disgustada con el pastor, si salió disgustada con los hermanos, vaya y pida perdón y entregue ese diezmo. Usted sabe lo que hace, pero salga bien con la frente en alto, porque no es delincuente. Así me dijo Dios que le dijera, y se lo estoy diciendo, le dije. Y pasó el tiempo. Y la hermana me dijo, sí lo voy a hacer, hermano, sí lo voy a hacer. Pasó el tiempo. Y un día me dice, hermano, ¿qué creen? Todavía tengo el diezmo ahí. Y dijo, pero ahora siento que lo voy a dar en otro. Le dije, usted haga lo que quiera. Yo ya le dije lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Cuánta gente es así? Después de que, como
ahorita si el hermano dijo, hermano, si usted siente hacerlo, hágalo. Y a veces ya saliendo, ay hermano, era yo el que sentía. Hágalo en el tiempo que Dios le está moviendo. Póngase de pie. Ore al Señor conmigo. Israel no obedecía, pero si nosotros obedecemos la voz de Dios, hay muchas bendiciones que Dios quiere darle a usted esta mañana. Amén. Si usted le cree al Señor, levante su mano y dígale, Señor, yo te creo. Yo sé que si pongo mi fe en ti y mi confianza en ti, las cosas que yo no veo sucederán. Y torón se te rey samareto como saita bastante. No roco mandaratem balonto sendama. Yo no el sendoro mi quitaré batón de ley y coman surrite y sama harabacanza. Ay tomase que tendaros setenta rabasanda. Ando beso maraba turri quitarabasanda. Habláis algo imposible para mí, dice el Señor. Y rabasoka tarai samatere vicanda. Manduturi vishanda rabakaya. Cuando yo mando, los ángeles obedecen. Intopasheteri vicanza, laita mansa. Aún los demonios, intoquita rabaseite de visanda, tienen que obedecer. Mantoqueita baso rabakanda. ¿Cómo crees tú, mandotí caballo su te recae, que esa persona que te revisata, que te tusha, te rabasanda, que está impidiendo que tu mansutere que te recae samaracanda, que la bendición llegue a ti, tomanso que te revesende de este misa, soca te shete revesanda, se puede oponer, into kimasata rabasanda. Se puede oponer, quinto mayiri canta rabasanda. Cuando yo decreto que algo sucede, dice manto kiva rabasanda, yo sí tengo la facultad de hacerlo. Taisota rabasanda. Y si yo he dicho quitarabaso rabacanda, reita mansa kiva rabacanda, que prepares tu arteza de amasar, quitatamanso rabasanda. Si yo he dicho que mandarabasoja tarabasai tarabanza alama haya, que ensanches tu tienda kimansa kimasajalai, no te importa el tiempo que vivimos, tarabasoja tarabasanda. No te importe la crisis, mantuki tarabasanda rabasoja maribisanda, porque yo disa maqueita shama rakansa. He dicho, quinto masaite tengo rabacaya, que desde los cielos, tamasoca tarabasanda, la bendición llegará a tu casa, mansoki tarabasanda. Y tu mansoca maise becadaya, y manduri visica marabasanda, y tus ojos lo verán, porque yo honro a los que me honran, y camansu rey tamajalaya, y aquel que me busca de corazón me encuentra, intomaseca tabajanda, y sabrán los que te conocen, y sabrán tus familias, que yo honro al que me honra, de intomaseca te rebasanda, no te hizo matarabasanda, así te dice el Espíritu Santo. No manso gatarraba santa, viva cansa. Algo Dios está haciendo en tu vida esta mañana. Hay alguien aquí que sosos revesesta bajanza. Hay alguien aquí que toman su ribique y tu isamahanza, que ha tomado la palabra por la fe, que ha tomado la palabra por la fe, que la ha anidado en el corazón, intosomarabasandarabajanza, y toro aceite rebesenda rabacanza, porque tu aceite está rebosando, dice el Señor. Tarrabasore beseita rabasubiribicanda. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que tú nos brindas. Porque si tú estás en medio de este pueblo, Señor, tú eres el que edifica nuestras vidas.
Tú eres el que levanta nuestro estado de ánimo, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, bendice a tus hijos, a tus hijas. Y aquel que espera, Señor, pacientemente, recibirá lo que tú has prometido. Padre, en el nombre de Jesús, te pido bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que están en las redes sociales. Si alguien de mis hermanos, Señor, venía enfermo, si usted venía enfermo, póngase una mano sobre la parte enferma y crea conmigo en el nombre de Jesús. Los que nos ven por las redes sociales, en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia, riñones se sanan, ese estómago inflamado se desinflama y ese problema del corazón, arterias tapadas, se destapan en el nombre de Jesús. Padre, porque hay poder en la palabra, el nombre de Jesús tiene poder y aún en los medios de comunicación estamos viendo tu gloria y estamos viendo gente sanada y estamos siendo testigos de cómo tú estás operando milagros. Padre, ahora a través del Facebook, Señor, yo reprendo la enfermedad y ordeno a quien pueda ver este video, Señor, que reciba el milagro, porque es el nombre de Jesús, a tiempo, fuera de tiempo, antes o después, que sigue teniendo el poder, el mismo poder tiene, el nombre de Jesús tiene el poder para sanarte. Si estás aquí enfermo, ahora dile, Señor, yo soy sano en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre, sanando a estos enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Bendigo a los hermanos que están en las redes sociales y creo, Padre, que tú has obrado esta mañana. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Gracias a todos los que nos vieron por estos medios. Muy bien, hermanos.